la primera clase de límites y continuidad. En esta clase de límite y continuidad vamos a tocar particularmente y muy importante la idea intuitiva de límite. Vamos a ver límite de una función en un punto, unicidad del límite, propiedades del límite y límites laterales. La idea intuitiva de límite. Consideremos la función f de x igual a e a la x menos 1 entre x, cuyo dominio es todos los reales menos el 0. Supongamos que queremos saber qué ocurre con f de x cuando x se aproxima a 0. Esto es necesario si se quiere representar la función gráficamente. Para tener una idea clara del comportamiento de la función en las cercanías de x igual 0, se construye una tabla de valores dándole a x valores cercanos a 0 tanto por la izquierda como por la derecha. Veámoslos acá un poco más concretamente. Allí tenemos la función f de x y evaluamos el primer valor, que es menos 1. Cuando sustituimos menos 1 en la función, el resultado es 0.6321 aproximadamente. Así sucesivamente podemos ir notando que cada vez que tendemos a acercarnos por la izquierda de 0, los valores de f de x también están tendiendo a un valor determinado. Observemos que tiende a 0.99.5. Si ahora analizamos, ¿verdad?, la función por la derecha de 0, podemos ir viendo intuitivamente que a medida que vamos sustituyendo el valor, en este caso de 1, la función toma 1.71 aproximadamente, y así sucesivamente estamos buscando una cercanía a 0 por la derecha. Justamente que vamos notando que el valor de la función también está tendiendo a un valor, y en este caso, fíjense que nos dio 1.005. Es decir, podemos decir entonces que cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, la función se aproxima a 1. Y cuando x se aproxima a 0 por la derecha, la función también se aproxima a 1. Como puede observarse en la tabla, estos valores de aproximación se pueden representar simbólicamente y se puede sustituir, en vez de hablar de aproximación, podemos hablar de la palabra límite. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1 y se puede escribir tal como lo hemos representado acá. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1. Todo esto representa la idea intuitiva de límite. Una observación importante es que en este caso x debe ser distinto de 0, pero sí se puede acercarse a 0 tanto como se desee. Veamos ahora la representación gráfica de f de x, pero utilizando una graficadora. Podemos darnos cuenta que si nosotros analizamos el dominio de la función, serían todos los reales menos el 0. La curva, por supuesto, no vemos visualmente, que no notamos que hay un huequito en la curva exactamente en el punto 0,1 y no se observa porque visualmente ese punto es tan pequeño que no se puede apreciar. Pero sabemos que en el dominio no entra el valor de 0 y por supuesto en el rango tampoco entra el valor de 1. Observe que cuando x se aproxima a 0, inmediatamente observamos cómo f de x se aproxima a 1. Volvemos entonces a destacar definitivamente que es muy importante tener en cuenta el dominio de la función, porque muchas veces no se aprecia representativamente el comportamiento de la curva. Veamos otra función, esta la estamos representando, es una función definida a trozo, ya la hemos analizado previamente, que es la función parte entera de x. Vamos a analizar lo de la cercanía alrededor de un valor determinado. Debemos estudiar la función muy cerca de 2. Observemos dónde tenemos ubicado el 2, aquí lo tenemos. Si nosotros analizamos la función muy cerca de 2, fíjense que cuando me acerco a 2 por la izquierda y nos acercamos a 2 por la derecha, el comportamiento de los valores de la función son distintos. Cuando x se acerca a 2 por la derecha, la función parte entera tiende a
2. Observemos la proyección en el eje Y. Y cuando x se acerca a 2 por la izquierda, la función parte entera tiende a 1. Observe entonces que definitivamente el límite cuando x se acerca a 2 de g de x no existe. Ya empezamos a notar que hablamos de la existencia del límite cuando el límite, su comportamiento es único. Es decir, esto representa x se acerca a 2 tanto por la derecha como por la izquierda. Cuando simultáneamente se acerca a 2 por la derecha y por la izquierda, la función va a tender a un único valor. En este caso no ocurre eso, por lo tanto el límite no existe. Límite de una función un punto. Definitivamente aquí tenemos entonces la definición formal. Decir que el número real L es el límite de la función f cuando su variable independiente x se acerca al número a, significa que la distancia entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como queramos, a condición de que x se encuentra suficientemente cerca de a por cualquiera de sus lados, pero no igual a a, no necesariamente igual a a. Todo esto, ¿verdad?, representa simbólicamente la definición formal del límite. Por lo tanto, algunos expertos la definen de la siguiente manera. Sea f una función real definida en todo número de algún intervalo abierto i que contenga el número a, excepto posiblemente en a mismo, y L en un número real, diremos que la función f tiene límite L cuando x tiende al valor a. Si para cada épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta, entonces ¿qué va a ocurrir? Que el valor absoluto de f de x menos L es menor que épsilon. Para denotar que L es el límite de f en a, cuando x tiende al número a, se usa la notación, ya lo sabemos, límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Esta expresión significa que el límite existe y que su valor es L. En forma equivalente podemos decir lo siguiente: cualquiera que sea, en este caso, un épsilon mayor que 0, es decir, podemos notar un intervalo L más épsilon y un L menos épsilon, existe entonces un delta mayor que 0, tal que todos los x distintos de a que están en el intervalo, en este caso a menos delta, coma a más delta, f les asigna una imagen f de x que está en el intervalo L menos épsilon, coma L más épsilon. Esto lo podemos notar más adelante en forma representativa. Vamos a verlo en la siguiente curva. Observemos, tenemos la función f y analicemos un poco lo que está sucediendo desde el punto de vista simbólico. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista más representativo. Observemos, ¿verdad? Aquí tenemos un valor determinado, en este caso a. Si nosotros buscásemos su imagen, diríamos que es L. Pero imaginemos que a no tiene imagen L, sino que para un intervalo a más delta, si yo tomo cualquier valor de x, yo puedo notar que me puedo acercar alrededor de L. Y si tomamos un valor que esté entre a menos delta, por acá, por la izquierda, en este caso por la izquierda de a, también podemos notar que pudiéramos estar alrededor de L. Bueno, esa franja que estamos nosotros notando es la que nos permite comprender lo que significa el delta y lo que significa el épsilon. Ellos no son más que unos radios, o en todo caso un acercamiento alrededor de a que nos permite acercarnos alrededor de L. Veamos esta definición de manera formal, solo con un ejemplo, porque en esta clase lo que nos interesa es más que todo la idea geométrica y la idea intuitiva del límite. Sea f que va de r en r, definida por f de x igual a 3x menos 2. Recordemos que esta es una función lineal. Y fíjense que nos piden que demostremos que el límite de f de x cuando x tiende a, en este caso a 4, es 10. Vamos a ver. De acuerdo con la definición, debemos demostrar que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que, observemos,
el valor absoluto de x menos 4, que se encuentra entre 0 y delta, entonces ocurre que f de x menos 10 es menor que epsilon. ¿Qué se hace entonces? Tomamos el ejemplo desde acá, desde f de x menos 10, sustituimos la función f de x, empezamos a realizar un arreglo o en este caso las operaciones algebraicas correspondientes. Menos 2 menos 10 sería menos 12. Tenemos entonces el valor absoluto de 3x menos 12. Luego nos damos cuenta que podemos factorizar el 3. Recordemos que estamos en este caso tratando de visualizar cómo llegamos a la expresión que previamente hemos planteado. Aquí aplicamos propiedad de valor absoluto. El valor absoluto de un producto es el producto de cada uno de esos factores, su valor absoluto. Por último, sabemos que el valor absoluto de 3 es 3. Entonces nos quedaría 3 multiplicado por el valor absoluto de x menos 4. Luego, si hacemos x menos 4, en este caso, entre 0 menor que epsilon sobre 3, entonces f de x menos 10 sería igual a 3 que multiplica el valor absoluto de x menos 4 menor que epsilon. Esto es una relación que nos permitiría afirmar que pudimos demostrar que el límite cuando x tiende a 4 f de x igual a 10. Vean, esto significa que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta que es igual a epsilon sobre 3 mayor que 0, tal que f de x menos 10 es menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos 4 sea menor que delta para todo x que pertenece a R. Todo este procedimiento representa la demostración aplicando la definición formal de límite. Como les dije, es muy importante tener clara la idea intuitiva y la representación gráfica porque es el objetivo principal de esta clase. Hay un teorema: si la función f tiene límite en A, entonces dicho límite es único. Tenemos que considerar eso para resolver los problemas. Dicho de otra manera, si existe el límite cuando x tiende a de f de x no puede acercarse simultáneamente a dos valores distintos cuando x tiende al valor de A. Vamos a ver el ejemplo número 1. Observemos, cuando x se aproxima a 1, ¿verdad? Si yo estoy por acá aproximándome a 1, tanto por la izquierda como por la derecha de 1, vamos a darnos cuenta que el valor de la función tiende a 2. Por eso escribimos que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Tenemos otro ejemplo. Fíjense que estamos hablando del valor de 1. 1 tiene una imagen que es 1. Pero justamente la curva tiene un huequito que nos indica que la imagen de 1 es 1 y no 2. ¿Ok? Esta es una función que está definida a trozo porque tiene parte de la curva y un punto aislado. Pues si nosotros nos acercamos a 1, no importa que el 1 no esté incluido. Siempre que yo me aproxime a 1 por su izquierda, me voy a acercar a 2. En este caso, si me acerco a 1 por la derecha, me acerco a 2. Y cuando me acerco a 1 por su izquierda, también me acerco a 2. Aquí no tenemos problema para darnos cuenta que el límite cuando x tiende a 1 f de x es 2. Fíjense que aunque yo sepa que f de 1 no es el mismo 2, eso puede ocurrir para los temas del límite. En el ejemplo 3, que podemos notar, si yo me acerco a 1 por la derecha, su imagen se acerca a 2, pero si me acerco a 1 por la izquierda, su imagen se acerca a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque de acuerdo al teorema anterior, el límite debe ser único. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una función definida a trozos completamente, pero nos piden evaluar todos estos límites. Si podemos analizarlos, el límite cuando x tiende a menos 4, fíjense que aquí tenemos menos 4, si me acerco tanto por la derecha como por la izquierda, su imagen tendería a 0. Cuando me acerco a menos 2, tanto por su derecha como por su izquierda, sus valores son distintos. Cuando me acerco a 4, tanto por la derecha como por la izquierda, su imagen es igual. Es decir, vamos a ver si nosotros podemos observar la respuesta. Observemos entonces, comprobemos. Cuando tiende a menos 4 es 0.
Observen que la proyección sería 0 en Y. Cuando me acerco a menos 2, el límite no existe, porque por la derecha es 0, pero por la izquierda es 2. Cuando nos acercamos a 4, nos estaríamos aproximando a 2.5, tanto por la derecha como por la izquierda. Y cuando nos aproximamos a 0, observemos que por la derecha de 0 me voy al menos infinito. Y por la izquierda de 0 me voy al más infinito. Es decir, que también este límite no existe. Tenemos también los teoremas sobre límites. No solamente el teorema de unicidad, existe el límite de una constante. Ya a partir de ahora podemos analizar límites con teoremas. Es decir, el límite de una constante, cuando x tiende a A, es una constante. Estos teoremas nos permiten trabajar de una vez analíticamente sin necesidad de aplicarlo geométricamente. Este es el límite de una función identidad. Nos dice que el límite de una función identidad cuando x tiende a es A. Si queremos verlo con unos ejemplos, simplemente no importa qué valor tienda a, en este caso no importa qué valor tienda a x tiende a pi. El límite de una constante siempre es la constante. Observemos también en este caso que x tiende a raíz de 2. No importa, el límite como la constante es 5, da 5. Tenemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a pi de la función identidad siempre es pi. Eso es lo que nos dice el teorema. Observen, cuando x tiende a de x es a. Y aquí también de color morado, tal como se correlaciona con el teorema 3, cuando x tiende a 2, el límite nos tiene que dar, cuando x tiende a raíz de 2, el límite debería darnos raíz de 2. Aquí lo que pasa es que la simbología, no sé, se cambió, pero es lo que trata ella de expresarnos. Esta es otra propiedad. Si f y g son funciones reales, tales que existe el límite cuando x tiende a de f de x y existe también el límite cuando x tiende a de g de x, entonces se cumplen estas tres propiedades. Estas tres propiedades también son importantes para comprender posteriormente el límite por sustitución directa. El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Y el límite de un producto también es el producto de los límites. Son propiedades que debemos considerar. Tenemos también el límite de un cociente, que es el límite del numerador entre el límite del denominador, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. Tenemos el límite de una potencia. En este caso, el límite de la base f de x sería el límite de x cuando x tiende a de f de x elevado a la constante. El límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x sería el límite de la base elevado al límite del exponente. Todas son propiedades. Y esas propiedades las vamos a utilizar posteriormente para analizar límites. Esta es una definición de los límites laterales, pero vamos a tratar de visualizarlo de manera más concreta con ejemplos. Vamos a ver el enunciado. Límite lateral izquierdo de f en A lo simbolizaremos entonces como el límite cuando x tiende a con un negativo como exponente de f de x. Si queremos analizarlo, ¿verdad? En forma análoga también podemos definir el límite cuando x tiende a por la derecha. También existe el límite lateral por la derecha. Un teorema número 4, sea f una función real definida en un intervalo abierto que contiene el número a, salvo posiblemente en a mismo, f tiene límite en a si solo si tiene límite en a por la izquierda y por la derecha. Es decir, de ahora en adelante podemos darnos cuenta para que analizamos los límites laterales. Los límites laterales nos van a dar nosotros la solución de cuando el límite también podemos definir que él existe. Si sus laterales son iguales a L, entonces este límite existe. Recuerden que la expresión si solo si significa que si este límite existe, existen sus laterales. Y si existen sus laterales, el límite también existe. Como lo dije, este es un ejemplo que podemos analizar. Esto es la función valor absoluto. Estamos analizando cuando x tiende a 0. Y observemos que si yo trabajo su dominio,
el dominio de la función serían todos los reales menos el 0, porque el 0 no puede estar en el denominador. Entonces sería interesante analizar qué pasa a la derecha de 0 y qué pasa a la izquierda de 0. Pues observemos aquí, a la derecha de 0, el valor absoluto puede desaparecer y x entre x es 1. Y a la izquierda de 0, el valor absoluto pudiera desaparecer, pero recordemos que el valor absoluto de x sería menos x, no daría menos 1. Por eso nos permitiría evaluar los límites. Cuando el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, solo por definición, recordemos que pudiera yo cancelar las x, nos daría 1 y el límite de una constante es la misma constante. Si esto, valor absoluto de x entre x es 1, entonces el límite de ese 1 es 1. Y si esta expresión la podemos transformar por menos 1, quiere decir entonces que cuando yo tenga acá ubicado menos 1, el límite de esa constante es menos 1. Como sus laterales son distintos, entonces el límite no existe. También tenemos esta expresión, esta función, que podemos ver su curva, su gráfica, y podemos darnos cuenta que el límite lo podemos definir geométricamente hablando, sin necesidad inclusive de conocer los teoremas, sino geométricamente. El límite, en este caso, cuando x lo queremos analizar, cuando en menos 2 por la derecha, observemos qué pasa en menos 2 por la derecha. En menos 2 por la derecha, el límite existe y vale 0. Por eso da 0. Y en menos 2, en este caso en 2 por la izquierda, también existe y vale 0. O sea que aquí podemos darnos cuenta por qué existen los límites laterales y por qué tendríamos que analizar los límites laterales. Pero si nosotros analizáramos el límite cuando me acerco a menos 2, tanto por la derecha como por la izquierda, la respuesta sería el límite no existe. ¿Por qué el límite no tendría sentido por la izquierda de menos 2? Porque el dominio de la función no está definido por la izquierda de menos 2, ni tampoco está definido por la derecha de 2. Entonces el límite en menos 2 y en 2 no existe, pero sí existe exactamente por la derecha de menos 2 y por la izquierda de 2.